Evangelio de Lucas, capítulo 7. A partir del texto 1 al texto 10. Dice así: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Estamos en tus manos, Jesús. Que tu Espíritu Santo me ayude, me guíe. Tu corazón sea en mí, tu voluntad en mí. Usa mi mente, usa este cuerpo y permíteme honrarte, Señor, y expresar lo maravilloso que tú eres, lo poderoso, lo grande y fuerte que tú eres, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Esta misma historia la vamos a encontrar también en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8. Ahí vamos a encontrar esta historia también de el centurión. Voy a ir alternando algunos textos bíblicos. Vamos a estar ahí pendientes. He titulado a este tema Centurión buscando a Jesús. Centurión buscando a Jesús. Cuentan la historia que hubo muchos hombres, gobernadores, gente que estaba en un cargo importante en aquella época, que algunos creyeron, algunos se rehusaron a creer a Jesucristo, y algunos dan testimonio de ello. Grandes hombres que había en aquella época que reconocieron que solamente Jesús podía darles un cambio de vida en su interior. Gente que reconoció que Cristo es la única persona que puede cambiar la historia en la casa o en la familia, en el hogar, en el trabajo y en la vida misma de cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar de este centurión que busca a Jesús. Y solo quiero tratar dos cosas el día de hoy con ustedes. La primera es: ¿quién era este centurión? ¿Quién era este centurión como número uno? La historia dice que un centurión es alguien de la milicia romana y que tiene una
compañía de 100 hombres. O sea, era un militar, era alguien que estaba en la milicia, alguien que se había formado quizá desde su juventud para incorporarse a esas filas y tenía bajo su mando a 100 hombres. 100 hombres con una diversidad de pensamiento, con una diversidad de cultura, y ahí estaba ese centurión, un militar romano. Este centurión obviamente tenía algunas características. Lo primero que he encontrado, que sus características, es que este soldado era de aquellas gentes que eran estrictas, que eran obedientes, que eran leales a lo que se les ordenaba. Si vemos en la Biblia, algunos soldados fueron los que hirieron, los que agredieron a nuestro Señor Jesucristo, porque así se lo ordenaron. O sea, los soldados estaban sujetos a las órdenes que les daba su general, su capitán o su cabo o su sargento. Me fui al revés, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Entonces, también hubo soldados leales y hubo soldados desleales. Soldados que se corrompieron, según lo narra la Biblia, que les dieron cierta cantidad de dinero para que dijeran en aquella ocasión que el cuerpo de Cristo había sido llevado por sus discípulos, había sido robado o simplemente que se extravió. Estos soldados eran estrictos, dije. Vamos a buscar, vamos a estar Mateo y Lucas, Mateo y Lucas. Mateo, capítulo 8, texto 9, dice que este soldado dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. O sea, era un hombre que era leal a su mando. Era un hombre que era obediente a su mando. Tenía esas características, tenía que ser obediente, tenía que ser leal. Un militar, ¿verdad? Dice, yo le digo a este, capítulo 8, texto 9, dice, tengo bajo mis órdenes soldados, le digo a este, ve y va. Al otro, ven y viene. O sea, también me obedecen. ¿Quién es este centurión? Este centurión, a pesar de que llevaba una vida militar estricta, tiene aprecio, tiene amor, tiene afecto, tiene amor filial. ¿Dónde dice eso? Lucas capítulo 7, texto 2. Que el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, a pesar de que llevaba una vida militar muy estricta, este centurión está en la historia porque tenía un aprecio, tenía un afecto, tenía un amor por su siervo. Yo creo que ya llevaba tiempo trabajando con él, llevaba algún tiempo ya conviviendo con él, que cuando lo vio enfermo, él se conmovió, le tenía aprecio, le tenía afecto. A pesar de ser un militar, él tenía ese afecto. Esas son las características que tiene este centurión. Pero este centurión también tiene algo más. Mateo capítulo 8, texto 8 y Lucas 7, 6. Mateo 8, 8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Sanará. Ahora, Lucas capítulo 7, texto 6. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo.
¿Qué dice el texto 8 y el texto 6 de Mateo y Lucas? Que este centurión tenía algo también. Reconoció que no era digno de que Jesús entrara bajo su techo. Él reconoció que él era un pecador, que él no merecía que el personaje de Jesús entrara a su vida. Es decir, él sabía que el hombre al cual él estaba invocando, estaba llamando, era un hombre diferente en sus principios, en su moral, en la capacidad que Dios había dotado a Jesucristo. Y este hombre reconoce que no es digno, que no merece quizá de que Jesús le vea, le conozca. En cierta forma, el centurión es sincero. El centurión es amable y reconoce que él es finito, que ha cometido errores, que ha cometido pecados y que no es viable que Jesús, no es digno que él reciba a Jesucristo en su casa. También este centurión tiene algo más. Capítulo 7, texto 2 de Lucas y luego Mateo 8:6. 7:2 de Lucas y Mateo 8:6. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Versículo 3, ahí mismo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ahora Mateo 8:6. Diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué tenía este centurión? Tenía algo. Él sabía que con unos ruegos a Jesucristo podía cambiar la historia de su siervo que estaba enfermo, que estaba paralítico y que estaba a punto de morir. El centurión sabía que con unos ruegos al dueño de la vida, al dueño de nuestra existencia, la historia de ese siervo podría cambiar. Dice que envió rogándole. ¿Cómo? Por cierto, aquí un paréntesis. Hay que rogar a Dios en vida. Hay que rogar a Dios mientras tengamos aliento de vida. Porque una vez muerto, ya no podemos rogar por ustedes. El arrepentimiento y el aceptar a Jesucristo es ahorita en vida. Ya muerto no podemos hacer nada. Después de esta muerte física, o hay una vida eterna o hay una muerte eterna. No podemos decidir por usted cuando usted y yo ya estemos en la tumba. Pero como este siervo estaba mirando la condición de su siervo, como este centurión estaba mirando la condición de su siervo, que estaba enfermo, paralítico, envió a rogar al dueño de la vida que viniera a su casa para que sanara a su siervo que estaba paralítico y que estaba a punto de morir. Este centurión nos enseña algo. Mateo capítulo 8, texto 8 y Lucas 7:7 dice que, capítulo 8, texto 8, respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Ahí mismo en Mateo capítulo 8, texto 13, entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Lucas 7:7. Lucas 7:7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Mire algo que yo encuentro en este centurión.
Este centurión tenía fe. Este centurión le creyó al hombre llamado Jesucristo. Este centurión tuvo convicción, tuvo certeza, tuvo credibilidad. Y dijo, ese hombre puede sanar a mi siervo. Así es que díganle, ruéguenle que soy yo. Díganle quién soy. Soy un centurión romano. Explíquenle, si ustedes quieren decirle lo que yo he hecho, díganle que quiero misericordia. Díganle que quiero pedirle por mi siervo, que lo veo muy afligido, lo veo quejándose. Yo sé que él le puede sanar. Tuvo fe. Jesús reconoció la fe de ese centurión. Dijo, como creísteis, centurión, así te va a ser hecho. Oiga, qué tremendo. Este centurión nos enseña que usted y yo tenemos que tener fe, tenemos que tener convicción, tenemos que rogar a Jesucristo, al dueño de la vida, para que Él solucione y haga la obra, cualquiera que estemos atravesando en nuestra casa, en nuestro hogar. A lo mejor hay una parálisis, a lo mejor alguien está inerte, a lo mejor alguien tiene ceguera espiritual, o a lo mejor alguien tiene una enfermedad físicamente, algún riñón, el hígado, el páncreas, la diabetes. El centurión nos enseña y dicen, hey, el que tiene la solución se llama Cristo. El que tiene la solución se llama Jesucristo. El que tiene la paz para sus vidas se llama Cristo. Así es que vayan y ruéguenle que venga, porque yo sé que Él es el que me puede ayudar. Este centurión, escúcheme bien, algo más de sus características. Había hecho buenas obras. Y quiero que pongamos atención aquí, capítulo 7, texto 4 y 5 de Lucas. Lucas 7, 4 y 5 dice, ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, mire lo que dice, es digno de que le concedas esto. Oiga bien, si leemos Mateo y leemos Lucas, primero el centurión dijo, no soy digno. Oiga bien, primero él está reconociendo, no soy digno. Pero la gente del pueblo, los que vivían a su alrededor, le están diciendo a Jesús, Él sí es digno de que le concedas lo que Él te está pidiendo. Mire, hay dos vertientes. Él reconoce y dice, yo no soy digno. Pero la gente le dice a Jesús, Él sí es digno, merece, puede que tú le ayudes. No puede, perdón, Él merece que le ayudes. ¿Por qué? Texto 5. Porque Él ama a nuestra nación. Él ama a nuestra nación. Señores y señoras, les presentamos a un hombre que toda su vida ha hecho buenas obras, ha sembrado 10,000 árboles en nuestro país, construyó aquel parque, ayudó a los necesitados de aquella colonia, bravo, y todos aplaudiendo, viva, viva, y ahí están aplaudiendo. Yo no sé si es cierto lo que están diciendo de él, solo Dios sabe y él. Si lo hizo con su propio recurso o no sé de dónde lo sacó. ¿Hizo bien o hizo mal? Hizo bien, qué bueno, felicidades. Es correcto ayudar a nuestra ciudadanía. Es correcto apoyar con algún recurso de los muchos bienes que Dios nos ha dado. Es correcto, tenemos que hacer obras. Es correcto. Y este centurión había hecho buenas obras. Texto 5. Ama a nuestra nación. Y nos ha edificado una sinagoga, un lugar donde se adora a Dios, un lugar donde se predica la palabra de Jesús. Este hombre nos ha construido un templo, una sinagoga. ¡Oh, qué hermoso! Miren, qué bonito. Conocí a un varón que me dijo, pastor, de hecho fue el que acudí a verlo cuando estábamos también construyendo. Yo he construido, dice, templos desde abajo, dice, con su zapato y todo, hasta llegar a la losa. Hemos construido, es un hombre, pues que tiene, ¿verdad? Posibilidad.
Qué bueno, gracias a Dios. Hay gente que nos ha ayudado. Yo estudié un rato porque hubo una hermana que me pagó la universidad, si no, ni hubiera estudiado. Me pagó las colegiaturas. Y como era particular, cuando ya era la titulación, eran 25,000 pesos de titulación. Y me dijo, júntese 10, yo le pongo 15. No, pues gloria a Dios. La hermana Luz me apoyó y todos haciendo algo para juntar. Qué bueno que hagamos obras. Es correcto hacer obras. Pero escúcheme bien, por favor, no se mueva de su pantalla usted que está en casa, porque estamos viendo las características de este centurión. Él dice, yo no soy digno, pero la gente dice, él es digno, debes de apoyarle, Jesús, porque ama a nuestra nación y porque ha construido una sinagoga. Pero escuche, es correcto hacer buenas obras. Mire lo que dice Proverbios y mire lo que dice Efesios. Proverbios 22:9 y Efesios 2:9. Primero vámonos a Proverbios. Proverbios 22:9. Dice así: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. ¿Es correcto hacer obras? Es correcto. Mire, los cristianos debemos de hacer obras. La gente, aquí hermanos, la gente inconversa debe de hacer obras. Pero escuche, tal vez aquellos tengan mejores obras que nosotros. Tal vez nosotros tengamos mejores obras que ellos, no lo sé. Pero es correcto hacer obras. Pero eso no garantiza un lugar en el reino de los cielos. Escúcheme bien. ¿Cómo? Sí. Eso no garantiza un lugar en el reino de los cielos. Es parte del trabajo como humano y de la obra de Dios. Pero eso no. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, capítulo 2 del libro de Efesios, versículo 9, Efesios 2:9. Romanos, Corintios, Gálatas y Efesios. Efesios 2:9 dice, y reconociendo la gracia que me había sido, no, a ver, perdónenme, estoy mal, estoy leyendo mal. 2:9, estoy leyendo otro libro. No por obras, para que nadie se gloríe. Y el texto 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, obviamente en Cristo, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, que este centurión había hecho buenas obras, pero Jesús no le respondió por sus obras, no, Señor. Jesús le respondió primeramente por la fe que el hombre, el centurión, tuvo en Jesús. Y cuando alguien tiene fe, obviamente tiene que tener obras, porque las obras hablan de que tiene fe en Jesús. El que tiene fe en Jesús tiene que tener obras, y si no tiene obras, entonces ¿dónde está su fe? Y el que tiene puras obras pero no tiene fe en Cristo, entonces eso no le asegura un lugar en el reino de los cielos. Es decir, ambas cosas tienen que ser llevadas, tomadas de la mano. La fe tiene pies, las obras también, pero es fe y obras. No es obras nada más sin fe. Y este hombre había hecho obras, pero Dios le respondió porque él creyó en Jesús. Era un centurión, pues hasta cierto punto amable, trabajador, dinámico por su nación. Pero algo más, dos cosas más. Este centurión reconoce que Jesús es el que tiene la autoridad. Lucas 7, texto 8 y 9. Y luego Mateo 8, 9 y 10. Lucas 7, texto 8 y 9. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Como diciendo, yo reconozco que tú eres autoridad.
Y yo sé que si tú le ordenas, que si tú das la palabra, que si tú vivificas, que si tú extiendes tu mano, yo sé que tu poder, que tu autoridad le va a sanar. Miren que este centurión reconoce que la autoridad la tiene Jesucristo sobre todo principado, sobre toda potestad. Él es el dueño y autor y consumador de la vida. El centurión reconoce su autoridad. ¿Cómo reconoce usted la autoridad de Jesús? A veces Jesús dice algo en su palabra y dice, bueno, pero eso dice la Biblia. No, pero yo digo esto. Usted no está reconociendo su autoridad. Ahí mismo, Mateo 8, 9 y 10. Al oírlo Jesús, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló de que no habían hallado fe en Israel. Es decir, el centurión reconoce la autoridad que tiene Jesús. Ahora, en el capítulo 7 de Lucas, texto 3, el centurión supo a qué personaje buscar. Lucas 7:3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Oiga bien, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, que esto me gustó. El centurión no mandó a sus siervos con el espiritista. El centurión no mandó a sus siervos con el brujo, con la quiromancia o con la cartomancia, o que fuera a comprar el periódico y que buscara la fecha en que nació y que se guiara si era Piscis, Géminis, Tauro, Acuario. Él no mandó a eso, porque el centurión sabía, tal vez había leído, le habían contado del Pentateuco que Dios reprueba y rechaza toda consulta con los agoreros, con los brujos, con los hechiceros. El centurión entonces supo ubicar a su gente para que localizaran al único hombre que podía sanar a su siervo, y se llama Jesús de Nazaret. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que sepamos discernir en este tiempo a quién acudir. A veces pensamos, mis respetos para todos, claro, todos merecen respeto, pero es que mi tío es psicólogo, dice, y él te va a orientar, hijo. Él te va a orientar. Mira, primo, pariente, fíjate que mi hijo, es que mira, yo le digo que él tiene una identidad, pero es que él, mira, empieza así, y él, mira, a ver. Y el psicólogo, pues yo lo respeto porque es psicólogo, y que aunque no fuera psicólogo lo debemos de respetar, obviamente, ¿verdad? Pero a veces creemos que porque es cierto personaje, él tiene la capacidad. Bueno, mi consejo es, él te va a orientar de acuerdo a lo que él ha estudiado. Pero si tú vas con alguien que tenga el temor de Dios, aunque no quizá tenga lo que tiene el otro en cuanto a la fama, la preparación en cuanto a una certificación dada por el gobierno, pero tiene el temor de Dios, tiene la presencia de Dios, tiene el carisma de Dios, tiene la gracia de Dios, por muy iletrado que sea, aquel hombre te dirá: jovencito, usted tiene una identidad, pídale a Dios que le ayude, pídale a Jesucristo que le ayude, que su Espíritu Santo le renueve, le ponga en usted volver a esa identidad que Él trazó en usted. Oiga, porque cuando venimos a Jesús, Jesús es el indicado para orientarnos, es el indicado para levantarnos. Y yo felicito a este centurión, porque vuelvo a repetir, no fue a otro lugar. Nosotros debemos de tener la visión que cuando busquemos el consejo correcto para el matrimonio, está aquí en la palabra del Señor. Que cuando busquemos el consejo para educar a nuestros hijos, está aquí en la palabra de Dios. Que cuando busquemos el consejo de cómo podemos tener éxito en las finanzas, en el negocio, está aquí el principio bíblico para todos ustedes y nosotros. Jesús es la persona indicada, y el centurión
cuando oyó de Jesús, envió a su gente. Por último, de este punto número 1, porque nada más tengo 2, de las características de lo que hubo, resulta que el centurión tuvo resultados. Capítulo 7 de Lucas, texto 10, y Mateo 8:13, dice así: al regresar a la casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Mateo 8:13. Entonces Jesús le dijo al centurión: ve, y como creísteis, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Valió la pena el ruego, valió la pena la credibilidad, valió la pena la confianza en Cristo Jesús, valió la pena el reconocer que él era un pecador, que no era digno de que Jesús entrara a su casa, pero valió la pena. Y con esto podemos ver que Dios sí sana a distancia, porque la palabra de Dios fue dada y el siervo fue sanado, el siervo fue levantado. Y cuando llegaron sus gentes, sus hombres, yo creo que pudieron darse cuenta que la palabra que Jesús había dado tiene poder, porque para Dios no hay límites. Dios puede hacer muchas cosas de la nada. Dios puede hacer lo que para nosotros es imposible. Para Dios todo es posible. Todo es posible. Qué gozo ha de haber sentido aquel centurión al llegar a casa. Qué gozo ha de haber sentido aquel militar de que su siervo ahora es sano. ¿Qué siente usted cuando ve a alguien sanar? Sentimos gozo, sentimos alegría. Este centurión nos deja mucho ejemplo que seguir. Sigamos adelante. Número 2. Centurión buscando a Jesús. Número 2. ¿Cómo responde Jesús? ¿Cómo responde Jesús? Miren, capítulo 7, texto 6 de Lucas. 7:6 de Lucas. Jesús, todos a la de 3, 1, 2, 3. Y Jesús fue con ellos. ¿Sabe qué encontré aquí? Me hizo recordar, vamos a ver Mateo 8, 2 y 3. Mateo 8, 2 y 3. He aquí, vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. A la de 3, el que sigue, 1, 2, 3. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mateo 8:7. Mateo 8:7, hablando del centurión. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Esto me gustó. Mire, ¿cómo responde a Jesús al llamado del centurión? Le dice: y Jesús fue con ellos. Y aquí le pregunta el leproso, bueno, otro pasaje le dice: ¿quieres, puedes limpiarme? Y Jesús le dice: quiero, sé limpio. Y aquí en el texto que acabamos de leer dice: yo iré y le sanaré. Oiga, en la Biblia registramos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Yo aquí le puse que tuvo disposición, tuvo solicitud, tuvo amabilidad. Estuvo presto para ir a suplir la necesidad que se estaba presentando. Qué precioso es el Dios de la Biblia, que está solícito cuando nosotros le buscamos, que Él está atento cuando usted le ruega, que Él está pendiente cuando usted está enfermo, que Él está
allí a la par para levantarle, para ayudarle y decirle y recordarle: no están solos, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Qué precioso es Jesús. Que Jesús, yo voy, dice. Él no es como nosotros. Hermana, le toca ir a visitar. Es que no tengo tiempo. Es que usted, ¿por qué no lava? Pero tengo mucha ropa que lavar. Es que yo hago la comida. ¿Usted por qué no hace comida? Es que, oiga, le toca dirigir. Oiga, es que yo no puedo, no tengo tiempo de practicar. Oiga, le va a tocar la predicación. Es que yo no. Oiga, le toca el aseo. Es que yo no puedo. Es que no. Oiga, le toca colaborar, vamos a cooperar. Es que yo no. Qué tremendo es cuando mandamos a nuestros hijos también a la tienda. Cuando usted manda a sus hijos y le dice: hijo, ve a la tienda. Que vaya el otro. Y si son 3 hijas, las 3 hijas están echando la pelotita. O si son 3 hijos, los 3 hijos están discutiendo. Qué terrible es que en la iglesia muchas veces encontramos gente no solícita. Pero también agradecemos a Dios que también hay gente solícita, que cuando fueron a ver a Jesús, Jesús dijo: yo voy con ustedes. Y fue Jesús con ellos y dijo: claro, sí quiero ser limpio. La disposición de Jesús también está muchas veces en la disposición de los creyentes. Qué bonito es eso. ¿Le toca hacer esto? Claro que sí, con mucho gusto. La solicitud que tuvo Cristo. Porque muchas veces, si nos pide un favor el compadre, el que era la comadre, es que a ella no le puedo negar. No, sí, yo se lo hago. Pero cuando le pide algo Dios, muchas veces rehusamos. Tengamos esa solicitud que Cristo tuvo con nosotros. Una vez caí enfermo del riñón. 2 veces he caído enfermo del riñón. 2 veces. Son unos dolores horribles. No, el más grandotote se dobla. 12 horas desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana. Es un dolor aquí, unas punzadas. La vesícula, por eso de plano les dije que me la quitaran, porque también es un dolor que traspasa desde aquí hasta allá. Los dientes, por eso les dije que me quitaran todos, porque es un dolor insoportable. Oiga, usted le están quitando todo. Pues mientras no me quiten la salvación no hay problema, ¿verdad? Es doloroso, pero ahí nos humillamos al Señor. Dios, perdona mis pecados. A lo mejor le falta el respeto a la hermana, al hermano, a lo mejor no le ayudé, Señor. Y ahí estamos clamando. Hasta las 8 de la mañana se vino a quitar tremendo dolor. Ay, cuando se quitó, hasta pude. Entonces empecé a roncar después de las 8 de la mañana. Hay que estar solícitos, porque si no vienen las punzadas del riñón. Ándele. ¿Cómo responde Jesús? Con solicitud. Pero atención, ¿cómo responde Jesús? Con poder y autoridad. Vamos a ver, Mateo 8:13 y Lucas 7:10. Mateo 8:13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste te sea hecho. Su criado fue sanado en aquella misma hora. Ya le había dado respuesta. ¿Cómo responde? Con poder, con autoridad. Capítulo 7, texto 10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cómo le respondió Jesús? Con poder, con autoridad. Él es el que sanó al enfermito. No importa dónde esté el enfermo. Ahorita vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar donde quiera que usted esté, usted que me esté escuchando. Donde quiera que esté nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano que no ha sido salvo, desde aquí vamos a invocar al Dios Todopoderoso y que envíe su Espíritu para que ponga a la persona correcta, adecuada, para que le comparta el mensaje de salvación. Dios también obra a distancia. Dios puede hacer cosas que nosotros no sabemos, que nos podemos sorprender. Dios respondió con solicitud. Qué amable es Jesús. Qué amable es nuestro Cristo.
qué poder tremendo tiene Dios, que solo dio la palabra y el siervo de aquel centurión fue sanado. Hoy puede hacer cosas grandes Dios. Hoy es el día. Hoy es el día que Dios nos puede sanar. Hoy es el día que Dios está esperando que nosotros creamos a Él. Esto me hizo recordar, ya para culminar, 2 militares más. Ahí le va el primero. ¿Se acuerdan del capítulo 10 del libro de los Hechos? De un centurión llamado Cornelio. Quizá era grande de estatura, porque era militar, era un romano. Estaba acostumbrado a la lealtad, a la firmeza, a la rigidez, a la formación. Pero este hombre creyó a Jesucristo. Este hombre, llamado Cornelio, invitó a sus parientes más cercanos para que escucharan en el capítulo 10 del libro de los Hechos, para que escucharan hablar al siervo de Dios llamado Pedro, de cómo Dios les quería instruir. Un militar convertido al evangelio, y no cualquiera se convierte al evangelio, menos siendo militar. No cualquiera. Pero este militar también se convirtió a Jesucristo. De este que estamos hablando no lo sé, porque la Biblia no lo narra. No sé si se convirtió este centurión del que estamos hablando. ¿Qué pasó con ese centurión? Pero de otro militar que sí sé que se convirtió es el siguiente. El que está en aquel libro que se llama Segundo Libro de Reyes en el Antiguo Testamento, capítulo 5. De un hombre, quizá grande, de un hombre que estaba acostumbrado a mandar, pero de un hombre que tenía una deficiencia física, que era leproso. Y que este hombre aprendió que cuando alguien se enorgullece, Dios se encarga de humillarlo. Que cuando alguien se enaltece, Dios se encarga de bajarlo. Y este hombre era leproso. Y no se quería humillar. Pero cuando se humilló, entonces dice la Biblia que su carne recibió, su piel recibió como la de un bebé, como la de un niño. Su piel había sido restaurada porque Jehová de los ejércitos le había dado esa sanidad. Hoy Dios puede dar esa sanidad que usted y yo estamos buscando físicamente. Dios puede sanar a un hijo de usted que está batallando físicamente, que tiene problemas, que tiene adversidades. Hoy es el día. ¿Qué habrá pasado con este centurión? No lo sé. Quiero invitarlo a que se ponga en pie en esta tarde, en esta tarde. Quiero decirle algo. ¿Será que este centurión que vio la sanidad de su siervo habrá sido un ingrato como los 9 leprosos de los 10 que había limpiado Jesús no regresaron a él? ¿Será que vio la sanidad y dijo, bueno, pues ya está, siervo, ya rogué por ti, ya intercedí por ti, pues ahora toma tu lecho y vete a tu casa, ya descansa, olvídate, ya no hay problema conmigo, vete? ¿Será que él dijo, voy a entregarme a Cristo también porque ya vi el poder, no lo veo aquí? ¿Qué habrá pasado con este centurión? Esto me hizo reflexionar. ¿Qué pasa con usted que ya vio la sanidad de su hijo? Ya vio la sanidad de su esposo. Ya vio la sanidad de su esposa. Ya vio cómo Dios le levantó cuando usted tenía problemas matrimoniales. Cuando su hijo estaba a punto de morir. Usted ya vio cómo Dios le sacó del problemón que usted tenía. Mi pregunta es, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está esa lealtad, esa firmeza que usted protagonizó un día? Que usted le dijo a Dios que lo iba a seguir si Dios le sanaba. Este centurión tal vez le siguió, tal vez no le siguió, no lo sé porque no lo encuentro en la Biblia. Lo que sí sé es que Jesús sanó a su siervo. Y yo quiero que hoy sane su vida. Yo quiero que hoy salve a su hijo, a su hija, a quien sea de su familia. Hoy Él puede obrar a distancia. El centurión buscando a Jesús no se ha equivocado.
No busque primero filosofías, metodologías humanistas. Busque al que puede hacer un cambio en la vida de su hijo, de su familia, de su esposa, de su esposo, y se llama Jesús. Búsquelo. Cierre sus ojos en esta tarde. Cierre sus ojos. Ahí donde está usted en casa, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y abra su boca y dígale: Jesús, acudo a ti, porque estoy escuchando que tú puedes sanar, que tú puedes salvar, que tú puedes rescatar. Estoy clamando a ti porque ya no puedo. Mi hijo está paralítico, mi hijo está enfermo, está a punto de morir. Pero hoy quiero creer a tu poder, quiero creer a tu palabra, quiero creer a tu persona. Sana a mi hijo, sana a mi hija, sana a mi esposo, salva a mi esposa, salva a mi familia. Señor, manda tu palabra y que en este momento tu Espíritu Santo empiece a tocar, empiece a hacer algo poderoso en la vida del creyente, en la vida de aquel que está escuchando este mensaje. Señor Jesús, glorifícate, glorifícate en su corazón. Dile que tú puedes hacer cosas sobrenaturales, cosas fervientes, cosas poderosas. Solo di tu palabra, Señor Jesús. Ten misericordia por nosotros, ten misericordia y perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, Señor. Este centurión tuvo credibilidad, ayúdanos a nosotros tenerla también, Señor. Ayúdanos a humillarnos, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Es tiempo de creer en ti, es tiempo de alzar nuestra vista a ti, es tiempo de entregar nuestras cargas, nuestras luchas en ti, Señor Jesucristo. Te lo pido y te lo ruego, Señor. Muchas gracias, Maestro. Centurión buscando a Jesús, nosotros queremos buscar a Jesús también. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y te glorificamos, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús. Dios los bendiga a ustedes que están en casa, mis hermanos. Un saludo a todos ustedes.